Muy bien, pues comenzamos este módulo 9. Eh, Israel, perdona, una pregunta que me acabo de conectar Claro, respecto a ayer. Soy Vivencio. ¿Qué sentido tiene si las DEO Málaga y Sierras de Málaga prácticamente están en las mismas zonas, en los mismos municipios y con las mismas zonas? ¿Qué sentido tiene tener dos denominaciones de origen? bueno, pregunta. Lo primero, muchas gracias por la visita a Espacio Vino de ayer. Espero que disfrutases la cata que hicimos y espero verte algún otro día por allí. Yo lo que es una opinión personal o un razonamiento personal mío es que tiene su lógica en el sentido de que, como Isabel decía, pues siempre se ha identificado los vinos de Málaga con los vinos de licor, los vinos dulces, etcétera, ¿no? Entonces, es esa denominación de origen de Málaga la cual protege y ampara ese tipo de vinos. Y como vimos en la denominación de origen Sierras de Málaga, lo que hace es eh, permitir una mayor gama de variedades de uva, mucho más gran número de variedades autorizadas y sobre todo está especializada en vinos secos, vinos tranquilos, pues blancos, tintos, rosados. Ese es el razonamiento que yo le veo, ya que, y es un poco la salida que también proponía Isabel, que no solo Málaga son vinos dulces y vinos de licor, sino que también se elaboran y cada vez más vinos secos de alta calidad. Entonces, como la DEO Málaga, aunque sí recoge algunos tipos de vinos secos, no, digamos que restringe mucho la producción de vinos secos, surge la denominación de origen Sierras de Málaga con ese fin, con el fin de amparar a todos aquellos viticultores que no elaboran vinos de licor ni vinos dulces, sino que se especializan en vinos secos. Como veíamos si queréis os la comparto de nuevo. A ver, yo creo que lo tengo por aquí. La presentación de ayer en la que, si quiere salir. Buen día. Buen día. Hago una observación. Es más fácil crear una DO que modificar la que estaba. Es más fácil modificar. No, no, Sí, crear una DO nueva que ampliar o modificar la que existía. que lo ves tú más fácil. Lo ves más fácil. Sí, bueno, son dos opciones. Hay veces que hay conflictos de intereses entre viticultores y unos están a favor de una cosa y otros de otra. Esto Per- Perdón, los que están en la DO Málaga y Sierra de Málaga no coinciden, entonces son distintas personas. normalmente son distintas bodegas. Ah, ok, ahí tiene Sí, más porque lógica. el concepto de vinos que elaboran es diferente. Es por eso. Perfecto, tiene Como lógica. en... Sí, dime. No, no, que tiene lógica lo que hacen entonces. Sí, yo entiendo que sí. Yo entiendo que es un poco, pues, ya que quizás, me lo imagino, eh, quisieron ampliar la normativa de la de Málaga para incluir más variedades de uva, más tipos de vinos, sobre todo los vinos tranquilos, y quizá pues había conflicto de intereses y no se pusieron de acuerdo, con lo cual se fundó una denominación de origen solapada en cuanto a el área geográfica y paralela en cuanto a diferentes requisitos o medidas o tipos de vino o normas de elaboración. Sobre todo la gran diferencia estaba ahí en las variedades de uva, que hay muchas más en Sierras de Málaga y variedades de uva, pues realmente poco vistas en otras zonas de España, ¿no? A ver si consigo. Buenos días, Israel. Si me permite, yo pienso que todos esos vinos tradicionales, si no estuvieran recogidos en una DO, desaparecerían. No, Y claro, eso luego. son joyas enológicas, son vinos que a lo mejor tienen una edad de 40, 60 años en una botella con las mezclas. Entonces, yo pienso que si no estuvieran recogidos en una DO, desaparecerían, porque el consumo es cada vez menor. La Claro, verdad, con el trabajo del Consejo Regulador cada vez se conocen más.
Después hay bodegas que sí, que pueden etiquetar con DO Málaga y DO Sierra de Málaga. ¿Qué te lo va a dar? El tipo de vino que elabora. Claro, pero El tendrás que tipo de- tener de alguna manera instalaciones separadas en la elaboración. No puede entrar en la misma tolva un No, camión no, no, eso con uvas sí. Sierra de Málaga y otro al rato un camión con uvas. No, 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 Tres eso por instalaciones supuesto. paralelas. Claro, Eso por supuesto. Ahora, ¿por qué tiene tantos tipos? Porque yo una vez he estudiado, están todas y cada una de las bodegas están representadas. Las bodegas tradicionales, que de otra forma, por eso los últimos son los colores, que depende también del color, no solamente de la graduación alcohólica, de los claro. azúcar residual, sino depende también la clasificación del color. Pero el motivo de eso, yo que conozco muchas bodegas de Málaga y las he visitado con la escuela, es que están todas representadas, las tradicionales. Las Claro, tradicionales están todas representadas y las nuevas bodegas también. ¿Mm? esa es la idea. Ahora bien, cuando hemos hecho el curso, los mismos docentes y también personal de hostelería y demás, porque se está estudiando en el Consejo Regulador cómo transmitir de cara al cliente, simplificarlo al máximo para que el consumidor final pueda entender Málaga. No sé si me Claro, explico. sí, no, Puede entender perfectamente. Málaga y DO Sierras de Málaga y también DO Pasas de Málaga, que ahí hay tres denominaciones en un mismo consejo regulador. Entonces, sí se está haciendo un estudio y se está trabajando en ello para que el consumidor final pueda entender las dos DO. ¿Mm? Yo creo que Y todos van en nos esa dimos línea, cuenta de pero eso, nos dimos cuenta de esa necesidad ayer, cuando sí, vimos sí, sí. lo complicado y lo enrevesado que es, ¿no? Entonces, Ya lo es están la iniciativa. trabajando. De hecho, el año pasado fuimos al Museo del Vino en mayo y nos lo dijo Javier, el ingeniero agrónomo del Consejo Regulador, que están trabajando en ello, incluso iban a ver la posibilidad de una empresa especializada en comunicación para Ujú, simplificarlo a nivel de comensal, de cliente y de comercial, porque la verdad es que es muy complejo, pero se está claro. trabajando en ello. Pues es una Bien, buena iniciativa y muy necesaria además. eso es. Muy bien. Perfecto. Pero es que, Muchísimas es que gracias. al final el problema del vino en España es eso, que para la gente neófita es muy complicado. Ya lo de Málaga es tremendamente complicado. Y bueno, Claro. no lo sé. Yo creo que cuanto más sencillo se haga el tema del vino para el consumidor final, pues más Más consumo posibilidades hay ahora, de que el vino remonte. mejor De para hecho, todos. las bodegas buenas, Telmo Rodríguez, Jorge Ordóñez, Dimove, Cortijo Los Aguilares, todas estas bodegas digamos, las más top de Málaga, yo creo que elaboran tanto Málaga como Sierras de Málaga. Sí, 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 es posible, claro. Sí, sí, porque tendrán vinos tranquilos y tendrán vinos Claro, tradicionales de entonces licor, vinos. al final ya no sabe, bueno, igual a mí lo mismo me da que ponga Málaga que Sierras de Málaga. Si el vino me gusta, pues ya está. Claro. Pero creo que, en fin, no sé, cuanto más Sí, sencillo sí, sí. sea el vino, Confunde mejor. bastante. Ujú. Se está trabajando en ello. Que si no, Pues podéis contactar directamente con el Consejo Regulador, que yo encantado de facilitar información y más, porque la verdad que la página es demasiado escueto. No da una idea, la no. web oficial no, en fin, es Nos dejas demasiado mucho más escueto. tranquilos, Isabel, de verdad. Eso es. Que ya Se está trabajando están, en ello. Desde pues, hace ya un año, ¿eh? Y lo saben y tienen que darle forma porque es que si no es claro, un de más, no. es muy complejo. Sí, No es tan sí. fácil. Muy bien, pues si os Muchas gracias, parece, Isabel. maravillosa introducción por vuestra parte, aclaración de la clase de ayer. Y si os parece, vamos a empezar el módulo de hoy, que ya os anticipé, bueno, pues que vamos a las zonas más conocidas de los vinos generosos en España, como son la DO Jerez y la DO Montilla Moriles, que está más en el interior, como veis, en verde, pues una zona donde también se producen los vinos generosos más famosos o más conocidos a nivel internacional de España. Y mañana, pues, seguiremos por la zona de Andalucía Occidental con la DO Condado de Huelva y la Manzanilla de Sanlúcar. Hoy la clase es un poco más densa que la de mañana porque tenemos que explicar los métodos de elaboración, métodos de crianza y también tiene su complejidad. No vamos a decir que no. Así que, vamos a compartir pantalla con la presentación. Vamos. Comenzamos con la denominación de origen Jerez,
que tiene ese nombre oficialmente, que veis, con nombres tradicionales antiguos de la zona, de la comarca, ¿no? Xerès, pues es de épocas muy antiguas. Sherry es por la influencia británica en la viticultura y enología de esta denominación de origen. De hecho, como bien sabéis, pues muchas marcas tienen nombres o apellidos británicos, ¿no? Osborne o William Humbert, muchas bodegas tienen, son propiedad de capitales o de familias británicas desde tiempos inmemoriales, ¿no? Y aunque tenemos que reprochar a los británicos, pues que fueron los que, algunos entiendo que involuntariamente, trajeron la filoxera a Europa a través de barcos que venían de América, también hay que agradecerles que si no fuera por su interés en este tipo de vinos, pues quizá, como decía Isabel, quizá hubieran quedado en el olvido y abandonados. Y este tipo de vinos que vamos a ver hoy, los vinos generosos, son la mayor aportación de España, o en este caso de Jerez y Montilla, a la enología mundial. Son vinos totalmente únicos. Y vamos a ver el por qué. Lo primero, por una tradición, perdón, voy a beber un poquito de agua, mucho mejor. Por esa gran tradición antigua que, bueno, pues está escrito, de hecho, pues a través del historiador romano Estrabón, que esos fenicios, esos primeros conocidos pobladores de la zona, llegaron a estas costas en el siglo XI. Entonces, bueno, pues desde entonces la viticultura, con la fundación de Gades, que sería el futuro Cádiz, o el actual Cádiz, pues ahí comenzó, pues una de las zonas con mayor antigüedad en este sentido de toda España y de Europa Occidental. Porque ya sabemos que el origen del vino, el origen de la viticultura primigenio, está en Asia Menor, en esa zona entre Irán, norte de Turquía, Armenia, Georgia. Ahí parece que se inició todo y de ahí se expandió, ¿no? Pues una de las primeras zonas donde prosperó lejos de esa zona de Asia Menor fue en esta zona del Estrecho de Gibraltar, ¿no? Una zona estratégica, pues, y mitológica, por qué no decirlo también, que desde siempre ha sido muy reconocida y valorada. Estos pueblos, obviamente, al llegar a la región, vieron la riqueza de los terrenos y, bueno, pues se asentaron rápidamente, ¿no? Sera fue el nombre que recibió por parte de los fenicios esta ciudad de Jerez, que no tiene mar, no tiene puerto, está muy cerquita, pero está un poquito más en el interior. Posteriormente, bueno, pues diversos pobladores continuaron con la tradición, como ya sabemos, en toda España, sobre todo el aporte de esos romanos, y bueno, pues posteriormente, en la época musulmana, en esta zona, pues hay que tener en cuenta que Andalucía fue la zona donde más duró esa presencia musulmana. Sin embargo, la viticultura no se paralizó porque utilizaban las uvas para alimentación y con fines medicinales también. Entonces, digamos que todas las culturas que han pasado desde ese siglo XI, conocido quizá antes, pues han realizado su aportación para llegar a nuestros días con nuestros vinos a nivel internacional totalmente reconocidos, valorados en la literatura, en cuanto a nivel profesional o a nivel pues, de consumo, son vinos que se valoran mucho más fuera de España que en España, ¿no? Yo he vivido en Londres y los sherry, los olorosos amontillados, eran como el cliente que pedía uno de estos vinos, pues se daba a entender que era un cliente distinguido, con buen paladar, ¿no? Y con exigente a nivel gastronómico y vitivinícola. Bueno, pues después de la época musulmana, esa reconquista a cargo de Alfonso X el Sabio, pues
facilita ese nuevo impulso que necesitaba la viticultura a nivel enología, a nivel de elaboración de vinos, que es donde se había paralizado más, salvo clandestinamente, que se elaboraba, por supuesto, pues, durante la época musulmana, ¿no? Entonces, durante esa reconquista, la estrategia de los cristianos era pues, hacer ese sitio que hablábamos ayer, ese sitio de Granada, ese arrinconamiento en Andalucía de los musulmanes, dando tributo a los guerreros, sobre todo a los generales o señores feudales que combatían en la reconquista, dándoles terrenos cultivados de viñas alrededor de ese sitio donde tenían cercados a los musulmanes, ¿no? Entonces, era como la viticultura y el vino en esa zona fronteriza. Recordad que Jerez es Jerez de la frontera y viene de ahí, lo de la frontera viene de ahí, pues era como un símbolo en contra del infiel, ¿no? del musulmán, que bueno, pues el Corán prohibía el vino, entonces esas zonas fronterizas, digamos que ensalzaban la cultura del vino, pues un poco en ofensa a los musulmanes, ¿no? Vimos también que los vinos de Alicante, el señor Magallanes, en su primera vuelta al mundo, pues sabía que era una empresa histórica y, bueno, pues se dotó, como veis, de los mejores vinos y de diferentes zonas, porque cuando visitamos Alicante también los vinos de Alicante viajaron en ese primer viaje de Magallanes. También lo hicieron estos vinos. Estos vinos que, precisamente, como veremos a continuación, comenzó a elaborarse de la manera que se elabora ahora, es decir, con el encabezado, con el añadido de alcohol al vino, precisamente para que los vinos aguantasen largos viajes, largas travesías en barco. El alcohol estabilizaba al vino, entonces pues no se corrompía. Así comenzó un poco la técnica del encabezamiento, que bueno, pues surgió de esos ingleses, ¿no? Que estaban muy interesados en que los sherry pues llegasen en buenas condiciones a sus mesas. Posteriormente, bueno, pues como bien sabemos, final del siglo XIX, llega la filoxera y bueno, pues hubo bastante incidencia en el viñedo jerezano. Lo que pasa que como fue de las últimas zonas de España y de Europa en que llegase el insecto, la filoxera, pues ya se conocían las técnicas para luchar contra ella, es decir, arrancar todos los viñedos y plantar patrones o pies de vitis americanas que son resistentes al insecto y, por tanto, en ese pie americano resistente al insecto, inmune al insecto, se injertaban la vitis vinífera europea, que es la que ofrece mayores calidades en el fruto. Entonces, como ya se conocía de antemano, no les pilló por sorpresa como los franceses. Los franceses tardaron mucho más en recuperar sus viñedos porque fueron los primeros afectados, ¿no? A nosotros nos llegó después y ya pues, conocíamos la solución. Eso fue un poco la suerte que tuvo en general España y en particular esta zona del sur de España, ¿no? Y además, bueno, pues esa reconstrucción, digamos, pues facilitó también decir, bueno, vamos a ver qué variedades plantamos en esta zona que sean más adecuadas, ya que vamos a arrancar todo y a injertar de nuevo, pues vamos a pensar qué nos conviene más. Y ahí se establecieron las pautas de esa variedad palomino fino o el palomino, la Pedros Ximénez, la Moscatel, fueron las variedades que se plantaron en aquel momento y que perduran tradicionalmente en esta época. También se plantaron, sobre todo la palomino, por su resistencia a enfermedades, pues se plantó en el norte de España con esa misma intención, cuando se replantó tras la filoxera, en Galicia, en el noroeste de Castilla y León, pero se dieron cuenta posteriormente que había sido una elección errónea, ¿no? En Jerez no, en Jerez estas variedades están perfectamente adaptadas y dan los mejores resultados. Como veis, la denominación de origen Jerez fue de las primeras en reconocerse, o la primera en establecer un reglamento. Hay un conflicto ahí entre Rioja y Jerez en ello. Ambas fueron reconocidas en el Estatuto del Vino de 1932, ratificado en el 33,
y parece ser que Jerez fue la primera que pues, estableció o certificó su reglamento. El área geográfica. Ahí tenemos, así que os voy a compartir otra cosa, a ver si la tengo. Un mapa que es más amplio y más bonito, que lo tengo en el pliego de condiciones. Creo que este. ¿Se ve? Sí, ¿verdad? A ver, creo que está aquí. Sí. Y todo que bajo a los anexos. Aquí. Este mapa que lo podéis ver perfectamente si ponéis en el navegador de Google pliego de condiciones de Jerez, pues os sale este documento, este PDF, y en la parte media tenemos el mapa. ¿Veis cómo tenemos diferentes terrenos? La zona en blanco es la zona de las tierras más valoradas, las tierras albarizas, que hablaremos de ellas. Luego la zona más marroncita, que sobre todo pues tenemos en el puerto de Santa María, en Puerto Real, zonas de barros, zonas de salinas inundadas por el mar. Como veis que penetra el mar en toda esa zona, bueno, pues son terrenos diferentes. Y luego tenemos antiguamente, bueno, hasta hace poco, hasta este año, de hecho, hasta marzo de este año, solo se podía hacer la crianza de los vinos, porque los viñedos están en el interior, en estas zonas que os estoy mostrando, ¿no? Y las zonas hasta marzo de este año únicamente se podían hacer el proceso de crianza en Sanlúcar, en Jerez y en el puerto de Santa María. Pero ahora se puede hacer en todos los municipios que ampara la denominación de origen. Fijaros que al norte tenemos el río Guadalquivir, con esas marismas y esas zonas inundadas. Al noroeste el Parque Natural del Coto de Doñana, es Parque Nacional, ¿no? Tiene el máximo rango de protección. Luego, pues tenemos en el oeste el Océano Atlántico y en el este tenemos el Mediterráneo, que aquí en el mapa no sé. Uy, que me voy. ¿Vale? Entonces, bueno, pues nos hemos ubicado en el mapa mejor que el que teníamos en la presentación, yo creo, y volvemos a la presentación. Ahí tenemos un poco esa confluencia de los dos, del Mediterráneo y el Atlántico, que, bueno, pues van a tener su influencia crucial. Por eso decía que son vinos únicos, porque el microclima que se genera, al final, no es fácil de replicar en cualquier otra zona del mundo, ¿no? Los municipios, como decía, pues son esos que veis ahí: Jerez, El Puerto, Sanlúcar, Trebujena, Chipiona, Rota, Puerto Real, Chiclana, Lebrija y San José del Valle. Hay algunos municipios que tocan con la provincia de Sevilla, pero la mayoría son de la provincia de Cádiz. Tenemos, como decía, el Guadalquivir por el norte, por el noroeste, el Coto de Doñana, el Atlántico, y en el sur tenemos, perdón, en el este tenemos las sierras de Cádiz. Esas sierras de Cádiz en el este, que van a frenar o van a mitigar de alguna manera los vientos más cálidos que vienen de poniente, es decir, del este, y la zona va a estar más influenciada por los vientos de levante, perdón, levante al este, me desoriento rápido, levante al este, donde ese viento de levante más cálido y seco, como digo, pues va a ser frenado por esa sierra de Cádiz, y va a haber mayor influencia de poniente, ahora sí, que son vientos que vienen del Atlántico, más frescos y húmedos, que junto con esas zonas inundadas, esas marismas y el Coto de Doñana, pues ayudan a refrescar el ambiente, la temperatura media en esta zona más al sur de la península ibérica y, por tanto, zona vitícola más al sur de Europa. Más cositas, bueno, en cuanto al relieve, es una zona, la zona de viñedos, que hemos dicho que es un poco más la zona interior, es la zona de la campiña, con relieves ondulados, pendientes suaves. Y luego, bueno, pues la denominación de origen establece, como veremos después, la categoría Jerez Superior para esos terrenos de albarizas, esas zonas que veíamos
en blanco, de terrenos de mayor calidad para la elaboración de vinos, y establece un listado de pagos que también podéis ver en ese pliego de condiciones que os he indicado, y bueno, pues con todos los nombres de las fincas, con ese estudio exhaustivo de las características, sobre todo de composición y textura del terreno, de todos estos pagos diferenciados. Hay un montón. No sabría decir el número, 40, 50 por ahí, fácil. ¿Qué no pasa? Ahora. En cuanto al clima, bueno, pues podemos hablar de un clima mediterráneo cálido, por esa latitud muy al sur, pero con un componente subtropical. También lo veíamos en la costa granadina y en la costa malagueña, un cierto componente subtropical. El régimen de lluvias, al estar encarada la denominación de origen hacia el Atlántico, pues es considerable, en torno a 600 milímetros al año, 600 litros por metro cuadrado, sería lo mismo. Y bueno, precisamente en estos días pues están entrando las borrascas atlánticas por esa parte y están, por suerte, regando toda la península. Pero están, el primer lugar por donde entran es por esa zona de Huelva, Cádiz. Aquí tenemos 300 días de sol al año, es decir, tan solo más o menos 60-65 días nublados, que corresponden normalmente en otoño, invierno y primavera, con lo cual en la época de maduración tenemos una exposición al sol importante. Este clima mediterráneo, pues como sabéis, ofrece los inviernos más suaves y son cálidos en verano, salvo por ese efecto termorregulador del Guadalquivir, de las marismas y de los vientos de poniente. Tenemos un riesgo mínimo de heladas, sin embargo, como hemos comentado, los viñedos están hacia el interior y aunque no hay grandes altitudes, pero las temperaturas sí son menos reguladas por el océano y por el Guadalquivir. Tenemos ese efecto de ambos mares, de los vientos que proceden de ambos mares, y bueno, pues en algunas ocasiones esos vientos de levante, esos vientos mediterráneos, pues hacen que la maduración sea algo más rápida cuando soplan en invierno. En verano lo que van a hacer es suavizar las temperaturas, por supuesto. Son vientos opuestos en el sentido y también en el componente de ellos. Levante cálido seco y poniente húmedo y más fresco. De hecho, en las zonas de crianza donde se encuentran las bodegas, hay una auténtica obra de ingeniería en los barrios, por ejemplo, en Sanlúcar, el barrio alto, el barrio bajo, donde las bodegas se ubican en uno o en otro en función de que van a obtener esa influencia positiva de los vientos de levante, que son más favorables para la crianza. Perdón, de poniente, estoy yo desorientado hoy. Vientos frescos y húmedos de poniente del Atlántico que van a favorecer el velo de flor. Ahora comentaremos lo que es el velo de flor. En cuanto a los suelos, bueno, pues hemos visto un poco la distribución, pero los más valorados son, y más extensos en la zona de viñedos, son los terrenos de albarizas. Terrenos ricos en carbonato cálcico, donde pues hay una alta composición, como veis, entre un 25 y un 40%. También compuesto de arenas, arcillas y sílice. Toda esta zona fue hace millones de años pues una zona inundada por el mar, como parcialmente está todavía, y bueno, pues hay esas algas y restos de conchas marinas fosilizadas que conforman esa superficie caliza y de arcilla de sílice. Entonces, bueno, son suelos sueltos, donde la raíz puede profundizar muy bien y tienen unas características ideales para que en este clima tan riguroso, bueno, pues las viñas prosperen y den los mejores frutos, ¿no? Tienen, lo primero, ese suelo de albariza tiene gran capacidad de retención de agua. Van a mantener reservas de agua para la época del verano, donde las borrascas van a ser menos frecuentes, por supuesto, casi inexistentes durante mes y medio, 2 meses. También, como decía, las raíces, al ser un suelo suelto, las raíces pueden penetrar bastante y eso siempre va a dar estabilidad y longevidad a la planta, ¿vale? Cuando la raíz es muy
prominente, muy grande y muy extensa su red radicular, pues eso hace que la planta pues, tenga mucha más resistencia, más salud y por tanto dure muchos años. También esas tierras blancas lo que van a hacer es absorber, gracias al sílice, también van a absorber el calor del día y por la noche lo van a reflectar, con lo cual van a regular las temperaturas. Y también, pues, de alguna manera, van a favorecer la perfecta maduración del racimo por todas partes, porque aquí normalmente, aunque hay espaldera, como veis, tenemos podas en vaso largo, donde los racimos quedan por debajo de todas las hojas, como veis en la foto. Entonces, ese suelo blanco que hace rebotar los rayos solares, pues la parte de abajo del racimo va a tener también su dosis de insolación y, por tanto, todas las uvas del racimo van a madurar de manera homogénea. Como he comentado también, en la zona del puerto y Puerto Real, pues tenemos sobre todo esas tierras más fértiles, más húmedas, casi en zonas inundadas, zonas salineras, parcialmente o por momentos inundan el mar, inunda o invade la tierra en función de las mareas y son suelos más fértiles. Y luego también tenemos arenas, zonas de arenas en la provincia de Sevilla, en el interior, con una proporción menor de caliza, pero nada desdeñable. Un 20% de caliza es absolutamente interesante. En cuanto a viticultura, los rendimientos en torno a 70 litros por 100 kilos como máximo, unas producciones medianamente altas en comparación con lo que hemos estado viendo, estaréis de acuerdo conmigo, pero aquí esto tiene un sentido, porque para elaborar vinos generosos no es lo importante tener una uva muy madura, muy concentrada, sino tener entre comillas, un lienzo en blanco, porque la magia de los aromas, las sensaciones organolépticas de estos vinos se generan durante el mágico y maravilloso proceso de crianza de los vinos. Se parte, igual que con los cavas hablábamos, de un vino base neutro, por tanto permitimos a nuestra planta generar muchos kilos porque no queremos concentración de uva, sino ligereza y tampoco queremos una madurez extrema con aromas muy frutales, sino que queremos que quede un poco más neutro. Como veis, en el Consejo Regulador establecen unos límites a las nuevas plantaciones, a las plantas jóvenes, donde bueno, el primer año no se permitirá coger ni un grano de uva para certificar como denominación de origen Jerez. El segundo año ya se permite unas producciones máximas moderadas, bastante bajas. El tercer año un poco más y el cuarto año un poco más, hasta llegar al quinto año, donde ya se podrán extraer esos 11.428 kilos por hectárea. Como os comentaba, el Jerez Superior es esa zona delimitada de terrenos de tierras albarizas donde se ubican los principales pagos más reconocidos en esta denominación de origen. Jerez Superior puede venir reflejado en la etiqueta, con lo cual nos garantizará de alguna manera pues la procedencia, ¿no? de esos vinos. Tiene que ser al menos de un 85% de las uvas de esa zona para poder poner en la etiqueta Jerez Superior. En cuanto a las variedades, solo tenemos variedades blancas, la Palomino fino o listán blanco de Canarias, Pedro Ximénez Moscatel para los dulces, y desde este año en marzo se amplió o se modificó el pliego de condiciones, se pusieron de acuerdo para incluir estas otras 3 variedades minoritarias que, como bien decía Isabel, si no se reflejan en el pliego de condiciones, al final quedan en el olvido y nadie tiene interés en cultivarlas, con lo cual desaparecerían. Beba, Perruno y Vigiriega. La Vigiriega está pendiente, está supeditada, por eso pone en su caso, está supeditada a que en su momento ya se autorizó, creo que fue en el 2018, como variedad para
poder ser plantada en la Comunidad Autónoma de Andalucía, normativa de la comunidad autónoma. Hay muy poquito, de todas maneras, de esas variedades, lo único que al reflejarlas en el pliego de condiciones conseguimos que no desaparezcan, ¿no? Incluso que crezcan las plantaciones con un poco de suerte. Bien, en cuanto a la viticultura, ya que he comentado que bueno, pues la amplia, la ancestral tradición jerezana viene del siglo XI a.C. y bueno, pues hay grandes aportaciones tanto en enología como, en este caso, en viticultura. La poda de vara y pulgar es la tradicional en Jerez, también bueno, conocida como, si no recuerdo mal, la poda Royat a nivel internacional. Vara y pulgar consiste en establecer dos brazos en nuestra planta, de los cuales de uno dejaremos crecer una vara, un sarmiento, que contendrá entre 7 y 8 yemas productivas, donde saldrán los racimos, y en el otro lado dejamos un pulgar con 1 o 2 yemas, que pueden o no ser productivas, normalmente no lo van a ser. Y solo vamos a producir por un lado de la planta y al año siguiente, como un método de darle equilibrio a la planta, pues el brazo que fue vara o que generó la vara, el año siguiente se dejará como pulgar, descansando, digamos, y el pulgar del año anterior será donde dejemos crecer la vara de esas 7 u 8 yemas. Es una poda un poco, pues, fijaros, una amplia tradición desde los fenicios y bueno, pues con conceptos de sostenibilidad, en este caso de la planta, ¿no? De limitar la producción y equilibrarla para que, bueno, pues no forzar demasiado su metabolismo. Si generásemos dos varas grandes, pues al final la planta tiene más trabajo y bueno, pues al final el desgaste es mayor, ¿no? Bueno, vamos un poco con la gama de vinos, a ver cómo voy de tiempo. Bien, vamos con la gama de vinos de Jerez. Principalmente, pues tenemos vinos de licor, de los cuales, por un lado, tenemos la clasificación de vinos generosos, los cuales tienen que ser secos, menos de 4 gramos por litro. La mayoría están en torno a 2, 1,5 como mucho. Elaborados con la variedad palomino o palomino fino y envejecidos al menos 2 años, pero que muy pocos finos, por ejemplo, pues solo envejecen 2 años, normalmente a partir de 4 y en adelante, ¿no? Tenemos la mención fino viejo con una crianza mínima de 7 años, ¿no? Ya digo que la normativa les permite solo 2 años, pero la mayoría superan con creces esos límites. Y luego la normativa también habla de que se envejecen en esas barricas o botas, en este caso se llaman botas de roble, con una capacidad máxima de 1.000 litros. Lo habitual son de 550, 500, 600, por ahí. Bien, entonces, dentro de los generosos tenemos todos los vinos que han pasado más o menos tiempo por un proceso de velo de flor. El velo de flor es una capa, cuando el vino está dentro de la barrica tumbada, una capa de levaduras que empiezan a proliferar en la superficie como una nata, un velo, como bien se le llama. Esas levaduras comienzan a realizar una actividad. Consumiendo glicerina, consumiendo alcohol y preservan, lo más importante, preservan al vino, como forman una capa en la superficie, hacen que el oxígeno no pueda penetrar en el vino, con lo cual el vino no se oxida. Es una crianza biológica. Luego tenemos los amontillados, amontillados y palos cortados, que tienen una crianza mixta. Primero comienzan una crianza biológica y acaban teniendo una crianza oxidativa. Veremos cómo. Primero hacemos el vino base, ese lienzo en blanco, fermentamos y lo introducimos en las barricas. Y les dejamos, como yo digo, en la sala de espera. Es lo que se denomina en Jerez el periodo sobre tablas. Están todas las barricas ahí y diariamente se están observando. Se está observando cómo va generándose ese velo de flor. Hay vinos de esas barricas, curiosamente, que generarán un velo de flor sólido, consistente, resistente,
y pues, tras análisis visual, olfativo y gustativo, el capataz de la bodega decide clasificarlo como fino y le pone con una tiza una rayita. Entonces, habrá otros que desarrollan un velo de flor no tan sólido, no tan consistente, que el capataz intuye que en poco tiempo se va a debilitar y se va a romper, entonces se marca como amontillado. Eso irá a otro lado de la bodega. El palo cortado es un vino que se piensa que va a ser fino, quizá, bueno, no es que se equivoque el capataz, pero tiene todas las condiciones de poco cuerpo, de buen desarrollo del velo de flor consistente y se clasifica como fino, pero al poco ese velo se debilita, entonces rápidamente se clasifica como palo cortado. Ese palito del fino se corta con otra, se hace como una X y ese es el palo cortado. Llevará otro destino. Y de ese periodo de sobretablas, los vinos más gruesos, con más cuerpo y que el velo de flor se desarrolla mínimamente y sin ningún viso de prosperar, pues directamente se clasifican como olorosos y irán a otra parte de la bodega. ¿Vale? Entonces, en ese periodo de sobretabla se clasifican estos 4 tipos de vinos. El fino, los que hemos dicho para finos, se le añadirá alcohol hasta unos 14,5, 15 grados, 15,5 en algunos casos, para que ese velo de flor se mantenga, pero no haya alteraciones microbianas y se depositan las soleras. El amontillado, el palo cortado y el oloroso se encabezarán a 17 para romper completamente ese velo de flor y que se produzca esa crianza oxidativa, esa crianza en presencia del oxígeno, porque acordaros que con el velo de flor el oxígeno no penetraba en el vino. ¿Entendido? Lo he explicado un poco rápido, pero espero que haya quedado un poco clara la clasificación y cómo se hace esa clasificación. Por cata, básicamente, por la sabiduría del capataz. Luego tenemos menciones especiales de los vinos de Jerez, vinos de vejez calificada, que nos pondrán en la etiqueta más de 12 años, más de 15 años, o nos puede poner también la etiqueta VOS, Vinum Optimum Signatum o Very Old Sherry, que nos garantiza que ese vino tiene un promedio de edad de 20 años y 30 años cuando pone VORS, que sería Very Old Rare Sherry. Luego tenemos otros vinos en Jerez, que son los vinos dulces naturales, que ya conocemos, de uvas sobremaduradas o pasificadas, que vimos ayer en Málaga también, a los cuales se les añade alcohol para parar la fermentación y se someten a una crianza en presencia de oxígeno de al menos 2 años. Para poder hacer un moscatel tiene que haber un 85% al menos de esta variedad y un nivel de azúcares superior a 160. Y los Pedros Ximénez más dulces, llegando hasta mínimo 212 gramos por litro y se permitirá al menos un 85% de esta variedad. Y luego, bueno, pues la mención vino dulce no tiene por qué ser ni de moscatel ni de Pedros Ximénez, sino de cualquier otra variedad de las que están autorizadas. Y luego tenemos otro tipo de vinos que serían los vinos generosos de licor, es decir, una mezcla de generosos con esos vinos dulces que acabamos de ver. Son los vinos de mezcla o cabeceo. Entre ellos, pues tenemos el Pale Dry y el Pale Cream, que son mezcla de fino con mosto de uva rectificado, mosto de uva parcialmente fermentado, todos esos conceptos que veis ahí, o incluso mosto de uva pasificada, para aportarle dulzor a ese fino. Se mezclan ambos componentes, el fino y el componente dulce, y se envejecen en barricas para que se conjunten. Luego tenemos el medium, que puede ser elaborado con cualquier vino generoso, principalmente se elabora con un amontillado al que se le añaden este tipo de mezclas. Y el cream, que también se hace con cualquier tipo de generoso, pero principalmente con olorosos, que también, bueno, pues tiene diferentes características y diferentes niveles de azúcares. Y luego ya, para terminar con Jerez, vamos a hablar de cómo hacen esa crianza. La fortificación del alcohol es lo que comentábamos del encabezado para parar la fermentación o para eliminar el velo de flor en el caso de amontillados, olorosos y palos cortados, y se hace con alcohol
de origen agrícola, de origen vinícola, con una graduación, una pureza máxima, una graduación del 96, es decir, alcohol etílico puro. Entonces, bueno, pues se hace con diferentes misiones. En su origen, como os decía, pues era para que los vinos aguantasen largas travesías. No había ninguna motivación organoléptica ni enológica, ¿no? Simplemente para que aguantasen. En los vinos finos, como la levadura, el velo de flor, consume alcohol, curiosamente, pues el vino va perdiendo graduación, con lo cual ese encabezado es para mantener un poco esa graduación. Y luego en los vinos dulces naturales, cuando queremos preservar parte de los azúcares que hay en el mosto, lo que hacemos es parar la fermentación a medio camino. ¿Cómo lo hacemos? Se podría hacer por frío para parar la fermentación o, en este caso, añadiendo alcohol para evitar cualquier movimiento fermentativo. Bueno, vamos con el sistema de criaderas y soleras. Hay dos modos de envejecer los vinos. El sistema estático, que es de tener una barrica el tiempo que establezcamos, y después, cuando ya ha pasado ese tiempo, embotellamos nuestro vino. O un sistema dinámico, que es este de criaderas y soleras. Teníamos los vinos en esa sala de espera en el periodo de sobretablas. Los hemos clasificado, vamos a hacer una solera, por ejemplo, de fino. Entonces ponemos todas las sobretablas que teníamos de fino en el suelo, en esa base, que sería la llamada solera, y el año que viene haremos la misma operación y los finos que hayamos clasificado como tal en sobretablas pasarán a la primera criadera, es decir, colocaremos esas botas encima de las anteriores. Y así, en años sucesivos, vamos formando la andana o la solera, que se llama. Entonces, una vez que lo tenemos, ya hay que vender vino, ¿no? ¿De dónde vendemos? Del primero que entró. Entonces sacamos un porcentaje de esa barrica, o de esa bota, mejor dicho, embotellamos y ¿qué pasa con el vacío que queda? Pues que rociamos con la primera criadera, con la que está inmediatamente por encima. Ese contenido que hemos sacado para la botella se rellena con las botas de arriba. Y así sucesivamente, la primera criadera se llenará con la segunda criadera y así hasta la cúspide de la pirámide, el vino más joven que rellenará al del año anterior. Entonces, ¿esto qué propone? Pues que vamos a tener vinos muy homogéneos de mezcla de crianzas o de vinos de diferentes añadas y sobre todo que los vinos más jóvenes, como contienen más nutrientes, lo que hacen es alimentar a las levaduras para que ese velo de flor se mantenga y no se rompa, porque si no, nuestra solera de finos ya no sería de crianza biológica. Empezaría a entrar el oxígeno y sería una crianza oxidativa, ya sería otra cosa. ¿Qué tal con esto? Dudas todas las del mundo, ¿verdad? Me imagino. Pero bueno, ya digo que lo he explicado en unos minutitos y podríamos estar hablando de ello mucho más tiempo, ¿no? Pero bueno, he hecho un resumen que creo que... Israel, Sí, Israel, perdona. Es una puntualización sobre el sistema de poda que has comentado antes. vara pulgar, sí. Vara pulgar, sí, que efectivamente has hecho alusión al sistema de poda Royat, que no se Es el corresponde Guyot. con el marco de Jerez, es el sistema Guyot, Guyot, sí. el de Es que vara y siempre lo pulgar. confundo. Claro que es un sistema de poda larga, normalmente de 4 yemas en adelante, que es el tradicional allí. El sistema Claro. Royat también, digamos que puede ser de un solo brazo o de doble brazo. El Guyot doble, sí. Eso es. Pero Muchísimas lo gracias. importante es que nos quedemos con lo de vara y pulgar, que a mí me resulta mucho más bonito. Claro que sí. Hablar de Guyot o hablar de Royat. Claro que sí. Estoy de acuerdo. Muchísimas gracias por la puntualización. A veces hablo muy Bien. rápido y ambos sistemas los confundo el nombre. Me Eso suenan es. un poco igual. Gracias, Fenomenal. Israel. Muchas gracias a ti. Pues entramos con Montilla Moriles en esta parte final de la clase. Una zona de interior, como hemos dicho, también con una tradición bastante antigua, Imperio Romano. Durante la época musulmana se mantuvo la viticultura y durante la Reconquista, pues pasó un poco exactamente igual que lo que comentábamos en Jerez. Después de esa Reconquista, pues las órdenes monásticas cistercienses, cluniacenses y San Benito, pues fueron las que fundaron monasterios y promulgaron la cultura o la viticultura y la enología en las comarcas para asentar población, fijar población y generar riqueza.
Entonces, bueno, pues a ellos les debemos también ese auge en toda España en general. En las zonas del Camino de Santiago hubo gran intercambio cultural con monjes franceses que, bueno, pues enseñaron nuevas técnicas de viticultura, y aquí pues pasó durante la Reconquista lo mismo un poco, ¿no? Entonces, bueno, como os he comentado, los vinos generosos surgieron por la necesidad de transportarlos. Cuando apareció la barrica o el tonel de roble, pues para esas largas travesías se inventó o se ideó lo de encabezar los vinos, ¿no? Posteriormente, en los siglos XVIII y XIX, porque antiguamente no se fortificaban los vinos, es lo que se llama vinos de pasto. Los vinos de pasto son los vinos que se hacen en Jerez y en Montilla, los cuales se envejecen menos tiempo que los que hemos estado viendo, los generosos, pero la diferencia entre ellos es que no se encabezan, no se les añade alcohol. Es un método antiguo, ancestral. Ahora se está intentando recuperar este tipo de elaboraciones. Lo que pasa que, bueno, pues lleva tiempo, ¿no? En la denominación de origen Jerez hay quien quiere incluirlos y hay quien no tiene tanto interés, y, bueno, pues está costando un poquito. De hecho, bueno, pues hicieron una modificación del pliego de condiciones en marzo de este año, y ahí no se incluía, aunque la intención de incluir los vinos de pasto está. Bien, pues en esos siglos XVIII y XIX es cuando se inventa o se idea también ese sistema que acabo de explicar de criaderas y soleras. Como veis, Montilla Moriles también es una denominación de origen con bastante antigüedad, desde 1945. Tenemos el área de protección en el norte, circundada por el Guadalquivir, como veis, y en el sur las sierras subbéticas, zonas un poco más altas donde se encuentran los viñedos de especial interés, esa subzona de calidad superior, que es por un lado la Sierra de Montilla y por otro los Moriles Altos. Son las zonas un poco más con mayor calidad en cuanto a los suelos, mayor contenido de carbonato cálcico, que es realmente ese suelo de albarizas uno de los artífices de la gran calidad de estos vinos, ¿no? Tenemos 17 municipios, de los cuales 7 están protegidos en todo su territorio, y luego hay otros 10 municipios que se recogen partes o pequeñas parcelas. Es un estudio de suelos muy interesante el que hay también aquí. Y luego en la zona de Córdoba, la ciudad de Córdoba, que no está dentro de la zona de viñedos ni la zona de producción de vinos, sí se permite la crianza de los vinos en esa zona, ¿no? Esa cercanía al Guadalquivir, que va a ofrecer esas temperaturas o ese efecto termorregulador más fresco, porque ahora vamos a ver el clima, la zona más calurosa de Europa, ¿no? En la época de maduración. Entonces, en Córdoba pues tenemos el paso del Guadalquivir, que pues ayuda a refrescar y a humedecer el ambiente. Vemos el clima, como decía, el más cálido del mundo durante la época de maduración. Por eso, nuestra Pedro Ximénez de Montilla Moriles es capaz de alcanzar los 15 grados y medio y más de alcohol potencial en el viñedo, en su momento pleno óptimo de maduración. Por tanto, Montilla Moriles en muchas de las ocasiones no encabezan los vinos, no le añaden alcohol, porque la Pedro Ximénez es capaz de conseguir para hacer un fino esos 15 grados necesarios, 14 y medio, 15, que son necesarios para ello. ¿Sale? Es una de las diferencias con los vinos generosos de Jerez. Primero, que se elaboran los de Montilla con Pedro Ximénez y los de Jerez con Palomino fino, y otro que en Montilla no hay necesidad de encabezar los vinos, de añadirle alcohol para llegar a esos 14 y medio o 15. Tenemos un clima de interior, un clima extremo del sur de la meseta sur, con lo cual muy cálido y no tan seco, porque, bueno, al fin y al cabo podemos tener años con gran influencia de esas borrascas atlánticas que, aunque estamos ya más en el interior, primero impactarán en esa zona de Cádiz, Huelva, pero en muchas ocasiones llegan a ofrecer una pluviometría media bastante sobrada en esta zona también. Lo único que en verano no suele ocurrir. Suele ocurrir en primavera y en otoño principalmente. Uy, que me voy. Ahora.
En cuanto a los suelos, tenemos esa subzona superior, como decía, con mayor proporción de tierras albarizas y que son ideales para este clima y para el tipo de vinos que queremos obtener, ¿no? Con las características que hemos visto antes en los suelos de Jerez. Se replican en estas zonas de Moriles Altos y Sierra de Montilla. En cuanto a las prácticas viticulturales, los rendimientos, ahí los tenéis. La producción máxima también es bastante permisiva, en el sentido de que vamos a elaborar el mismo tipo de los mismos tipos de vinos generosos. Entonces, no queremos concentración de la uva, podemos permitir unas producciones más amplias. Sin embargo, las subzonas de calidad superior, Moriles Altos y Sierra de Montilla, pues se reduce algo, bastante, esos límites de producción máxima. Aquí, igual que en Málaga, son muy famosos los vinos elaborados, igual que en Jerez también, los vinos elaborados por el asoleo, ¿no? Esa tensión al aire libre de toda la vendimia recolectada para que el sol concentre los azúcares, concentre los ácidos y al final pues consigamos mostos, fijaros, de hasta superando los 450 gramos por litro. No os asustéis porque es un azúcar natural. Y bueno, pues la variedad principal es la Pedro Ximénez, aunque tenemos algunas otras, la Leirén, Baladí, Verdejo, los moscateles, por supuesto, para hacer dulces. Y bueno, pues también se elaboran vinos secos con Chardonnay, Sauvignon Blanc, Macabeo. Cada vez más vinos secos también aquí. Como veis, los vinos autorizados, pues tenemos blancos secos con o sin envejecimiento. No hay variedades distintas, autorizadas. No digo que no haya plantadas, pero autorizadas por Montilla Moriles no lo hay. Y luego tenemos, igualmente que en Jerez, los vinos generosos, finos, amontillados, que de ahí le viene el nombre de Montilla, ¿no? Olorosos y palos cortados, que ya os he explicado. Lo de la fortificación, que no es necesaria gracias a que la Pedro Ximénez tiene un alto potencial glucométrico, y los vinos dulces de licor, pues ese Pedro Ximénez con 95% de la variedad es justo al revés que en Jerez. En Jerez era, para poder poner Moscatel en la etiqueta, tiene que haber un 95, y para poder poner Pedro Ximénez un 85, y aquí es al revés. Se da más importancia a la Pedro Ximénez, que es la estrella de Montilla Moriles, sin duda, ¿no? Entonces se produce mediante asoleo y posterior crianza en botas de roble viejo para ensamblar el producto. Y luego tenemos los vinos de mezcla también, vinos generosos de licor, como el Peltrim o el Crim. En este caso, pues no se contempla la categoría medium. Y también tenemos otras menciones en Montilla Moriles muy interesantes de vinos tradicionales, como los vinos de tinaja o nuevo de tinaja, donde pues haya en algún momento del proceso de elaboración el vino haya pasado por estos recipientes. Se puede poner en la etiqueta y además ahora está como de moda, era algo pasado de moda, antiguo. Yo recuerdo, mi abuelo fue viticultor y cuando yo empecé a estudiar hace un montón de años, le decía, abuelo, pero si ahora los vinos envejecen en barricas, yo inocente de mí. Se envejecen solo en barricas, ¿cómo tú lo haces en tinajas? Y mi abuelo se reía, claro. Y ahora, mira, tenía que estar aquí mi abuelo para decirme, mira, ahora están de moda, ahora son muy valorados los vinos de ánfora, de tinaja, ¿no? Luego tenemos los vinos de pasto, que ya los he mencionado, son elaboraciones ancestrales, mucho antes de que se inventase el encabezamiento de los vinos, donde, bueno, pues esos vinos se envejecían durante un año, normalmente se envejecen durante un año, al menos en esas botas de roble, y no se le añade alcohol. Puede o no proliferar ese velo de flor, normalmente lo hace, y bueno, pues son vinos ancestrales que se quieren recuperar. El mosto flor o mosto yema, que es el que se utiliza normalmente para este tipo de elaboraciones, pues es ese primer mosto más fino, más elegante, y por tanto las exigencias de rendimiento son inferiores a esos 70 que veíamos. El mosto flores de 60 litros de vino por cada 100 kilos hacia abajo, 60 hacia abajo. Luego el vino en rama, que también veréis en muchas ocasiones en la etiqueta que pone fino en rama, pues cuando tenemos nuestra andana, nuestra pirámide de botas colocadas unas sobre otras, cuando sacamos de la de abajo,
normalmente no embotellamos directamente, sino que limpiamos el vino, hacemos una clarificación, un filtrado antes de embotellar para que quede limpio y bonito. Sin embargo, aquellos enólogos, aquellos capataces de bodega que quieren preservar la personalidad del velo de flor, los aromas más puros, y no limpiar, bajo riesgo también no va a haber refermentaciones porque hay un grado alcohólico alto, pero turbideces del vino que en la apariencia no sea tan visualmente bonito, digamos, pero quieren preservar la personalidad aromática y de sabor del vino y la textura del vino, pues deciden no filtrar ni clarificar. Entonces lo etiquetan como vino en rama. Y, bueno, pues tiene sus características diferenciales a los que están filtrados. Luego, el fino pasado, como veíamos antes en Jerez, el fino viejo de más de 7 años, pues aquí la mención no es fino viejo, sino, bueno, también la hay de fino viejo, pero en este caso, fino pasado, que sería una crianza superior a los 10 años. Fino viejo o un generoso viejo, vino de licor viejo, sería con más de 15 años. Y viejísimo, que es otra mención oficial que puede venir en la etiqueta, estamos hablando de más de 25 años. Muy bien, pues no sé si he ido un poco rápido con Montilla, pero como el sistema de criaderas y soleras y también el proceso de elaboración, digamos, es igual que el de Jerez, he empleado más tiempo en hablar de ello en el momento que hablábamos de Jerez y luego ya sí ir un poco más ligero con Montilla. Pero el sistema de elaboración es el mismo, criaderas y soleras, solo cambia la ubicación geográfica, por supuesto, las diferencias climáticas, la variedad de uva, que en el caso de Montilla es Pedro Ximénez y en el caso de Jerez es Palomino o Palomino Fino, y el tema del encabezado también. Obviamente, para hacer un amontillado o un oloroso, como hay que encabezar a 17, ya la Pedro Ximénez no va a llegar de manera natural a esos límites, con lo cual habrá que añadir algo de alcohol. Pero en los finos no es necesario, la mayoría de los casos. Muy bien, pues hay una clase densa también, pero espero que interesante y que si os ha surgido alguna duda, pues me vayáis comentando. A ver, Isabel dice, en la DEO el verano pasado se dio el caso de un vino que había perdido el velo de flor y volvió a nacer a 18 grados de alcohol. Madre mía. Cuando se supone que esta levadura no sobrevive a más de 17. Claro, por eso se encabeza justo a 17 porque es la graduación que está calculada para que la levadura desaparezca y ya comience la crianza oxidativa. Pues es curioso, ¿eh? Están haciendo resistentes las levaduras. No sé si utilizarían las levaduras tradicionales para estos vinos, que es la Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces Beticus, de la Sierra Bética, Beticus, no es que sea del equipo de fútbol, a ver si me acuerdo de alguna más, Ceresiensis, de Jerez, son levaduras autóctonas que, bueno, pues son las propias y las adecuadas, las idóneas para este tipo de elaboraciones. Y como dice Isabel, pues normalmente a 17 grados desaparece, pero hay excepciones. A ver, a ver, Deo Sanlúcar, olvidé el nombre de la Deo, sí, bueno, en Sanlúcar fue donde ocurrió eso. Puede ser por que las temperaturas fueran más frescas y con mayor humedad, de repente inusualmente más de lo debido, con lo cual la levadura aguantó un poco más, pero no sé si aguantaría mucho tiempo a 18. A lo mejor resistió, pero acabó fragmentándose, no sé. Si tienes el tracking de cómo continuó aquello o si acabó siendo fino realmente, pues bueno, no sería un fino. Si encabezaron a 17 sería otra cosa. A ver, Javier, por si alguien quiere tener más información, hay unos cursos de la DEO Jerez que son muy interesantes. Ahí tenéis el link. Yo sí me... Sí. Soy Annalí. Hola, Annalí. Solamente una puntualización. Este verano, en septiembre, tuve la suerte de poder ir a hacer el máster de González Vías. Fue alucinantemente alucinante. O sea, Antonio Flores es... Lo de la Copa Jerez.
No, estuve en el No era Monteaz. eso, ¿no? Vale. Ujú. Sí, Antonio sí, Flores, como su hija, son brutales. O sea, es totalmente. amar y adorar el mundo del Jerez. Y cómo lo Y, explica, ¿eh? Cómo lo explica, con qué pasión y con qué sabiduría. y bueno, él dice que nació dentro de una bota de pero que, bueno, Ahí le podéis seguir en redes, creo que se hace llamar el Hacedor de Vinos, o tenía un espacio en Instagram, creo que era el Hacedor de Vinos, y tiene pequeños clips, pequeños vídeos de pocos minutos, pero que explican muy bien el mundo de Jerez. Perdona, Analí, continúa. hacer una puntualización de la gran uva, que es la Palomino Fino, Ujú. ¿no? De la versatilidad que tiene, de cómo desde una única uva se puede llegar a conseguir tal variedad y tal abanico de aromas, de sabores, de texturas, bueno, porque es que son infinitas, bueno, no infinitas, ¿no? Pero, o sea, llegas allá a la bodega, hablo de González Vías porque es la única que estuve enclaustada durante 2 días, ¿no? Ujú. Y cantidad de variedades, tanto de olorosos como de amontillados, como de finos, que se llegan a hacer y todos son totalmente diferentes, es alucinante. La Sí, la variedad verdad. Sí. con la que se llega, bueno, quitando Montilla, ¿no? También, pero si nos ponemos a comparar con lo que es un vino normal, un Ujú. vino sin encabezar, un vino tranquilo, eh, es, no sé si se pudiera llegar a conseguir con otra variedad de uva. Difícilmente. Difícilmente. Realmente, hace un mes y pico estuve en un restaurante y me dieron a probar un palomino fino seco. Y normalmente, pues sobre el papel, la palomino fino es una variedad que tampoco es exuberante de aromas, no es muy expresiva. eh, y la verdad que me sorprendió muchísimo ese vino blanco seco de palomino porque tenía unas notas florales de fruta blanca muy madura, que alucinante. Sí. Pero esa versatilidad que tú comentas es totalmente cierta y precisamente digamos que se abre a que la mano del capataz o del enólogo en este caso pues pueda elaborar, como tú dices, una gran diversidad de vinos con diferentes matices, pero esos matices, esos aromas se generan no tanto a partir de la variedad, sino del método de crianza, ya sea oxidativa, biológica, más años, menos años. Al final, la variedad palomino fino se deja, con ese lienzo en blanco, se deja pintar de diferentes colores, ¿no? Como son los colores de los vinos generosos, que son muy amplios también. Es algo que recomiendo, no es algo económico, sinceramente, el curso este no es económico, Ujú. pero si hay detrás de este curso yo sé que hay grandes amantes del vino y si Claro. por oportunidad de ir a hacerlo es brutal, o sea, poder Y probar. después de ese máster ya te ha picado el gusanillo, te ha picado el bicho y ya no vas a soltar los generosos en tu vida. Vas incluso a querer saber mucho más y meterte mucho más en ese mundo. Sí, No sé sí. si este año 2024 creo que toca Vinoble, la feria que se hace cada 2 años en Jerez, que es como Disney. Es Disney para los amantes de los vinos generosos y dulces, es Disney, porque es una feria durante 4 días, si no me equivoco, en el Alcázar de Jerez, donde pues se exponen vinos de todo el marco de Jerez, de todos los vinos generosos y dulces de España y del mundo. Entonces, ya digo, si no lo has visitado, Analí, eh, métete Esa, en Google, mira a ver la fecha y consigue tus entradas. Y allí nos vemos. Vinoble se llama. No sé si se ha cortado, Analí. Mm, Se cortaba un poco tu comunicación. No sé si no, se ha no, cortado. Ah, estás ahí. Vale, el micro, por si alguien quiere hablar. Está. Gracias. vale, vale. Genial, gracias a ti. Muy bien. Nael, yo quería hacerte Sí, una pregunta. venga, Ya dale. es un tema personal tuyo. ¿Crees Uy, que la Copa de Jerez, el Catavinos o, bueno, Copa de Jerez puede haber influido negativamente en la aceptación del Jerez
en la gente? No directamente, yo creo. De hecho, es una copa que identifica este tipo de vinos. Yo personalmente soy partidario de tomarlos en copa de vino, igual que el espumoso. Sin embargo, es una copa que identifica a este tipo de vinos de manera tradicional. No sé si ha podido influir negativamente. Sí que es verdad que es la copa que siempre se ha utilizado para la cata oficial, es la copa AFNOR, copa normalizada por estas normas ISO internacionales de estandarización, con unas medidas concretas, tal, porque era la copa que se utilizaba normalmente para la cata técnica, la cata profesional. ¿Por qué? Porque en esa copa se perciben con mucha más facilidad los aromas y los defectos del vino. Entonces, quizás al servirlo a modo consumidor, a modo degustación y destacar más los defectos, pues a lo mejor desmerecía algo. En una copa más amplia, una copa de Borgoña, por ejemplo, esos defectos, al mover un poquito la copa, son los primeros que se van a evaporar y nos van a dejar en paz. Y solo vamos a percibir los aromas que nos interesan de la crianza, ya sea biológica o oxidativa. Pero en cuanto a imagen, no sé. Dime tu opinión, si a lo mejor me Yo lo convences. digo porque, o sea, yo sé que si vas a Jerez o vas a Montilla o tal, en muchos sitios incluso se niegan a ponerte sus vinos en otro tipo de copas. Eso es verdad. Pero bueno, yo soy sumiller aquí en Madrid y en Madrid cuesta mucho hacer que la gente se abra al Jerez. Ya. Es uno de los vinos que menos consume la gente. Bueno, el consumidor ya iniciado, Jerez y champán son dos sitios fetiches, pero si no te mueves en ciertos círculos, la gente es que se niega hasta probarlo. Y cuando he probado a dar unos vinos que son tan aromáticos y que desenvuelven tanto la nariz en una copa un poco más amplia que se pueden expresar mejor, ha tenido mucha más aceptación que encerrándolos en un catavinos. Hay sumilleres que lo defienden como en Aponiente, por ejemplo, el sumiller de Ángel León y tal tiró todos los catavinos a la basura y usó copas, pues como tú dices, mucho más amplias, dado que no estamos buscando defectos, sino es una cata muy hedonista y disfrutar al máximo y que se exprese al máximo ese vino. Claro, además como son vinos encabezados, vinos que tienen un nivel de alcohólico superior, si el consumidor no está avisado de ello y se espera un vino seco, tranquilo, de repente, solo con oler en el catavinos, el alcohol es lo primero también que se volatiliza, el alcohol etílico, y le impacta en la nariz, le arde la nariz, de hecho, pues al final lo rechazan, si no está avisado o no conoce qué tipo de vino tiene entre manos. Y pasa en menos proporción con la copa amplia, como tú dices, porque ese impacto del alcohol etílico en la copa catavinos, que tiene una boca estrecha, que cabe la nariz nada más, pues directamente el alcohol etílico te bloquea, ¿no? Y en una copa más amplia, pues el alcohol etílico se va yendo y, bueno, pues al final lo que tenemos es una mayor armonía aromática. Fuera defectos, fuera alcohol etílico, el carácter punzante del alcohol etílico y afloran los aromas que necesitamos o que buscamos, los aromas de la crianza. Estoy de acuerdo contigo. Muchas gracias. Era, bueno, pues eso, para Pero ver tu punto de vista. también estás de Porque, acuerdo en que la Copa de Jerez, de alguna manera, como imagen, como logotipo, sí, como emblema. identifica a nivel internacional este tipo de vinos, ¿no? Entonces, como algo tradicional, algo cultural, bueno, pues se puede. Yo no los tiraría a la basura, todos no. A lo mejor para algún vinito dulce también, algún vino de postre, pues se puede servir. Aunque yo soy partidario como tú de copa de vino siempre. Una copa de vino a lo mejor para el vino de postre más pequeñita, más estrechita, pero con un cáliz más amplio. Estamos de acuerdo. Muchas Israel, gracias. consulto Sí, sobre esto que dijiste de Vinoble. sí. ¿Vos tenés fecha ya cuando se va a hacer? Pues no, O, la verdad que tengo la cabeza ahora mismo muy ocupada, pero suele ser por primavera. Por eso no tengo ah, prisa. correcto, correcto. Estaba buscando y no salía nada en 2023 y aparece en mayo de 2024, 2024. pon 2020. Ah, mayo de 2024, ¿no? Claro. Pues Perfecto. Listo, para agendarla. Gracias. ahí nos vemos. Gracias. Ya verás qué divertido. Muy bien, bueno, pues ya no os quiero quitar más tiempo, son y cuarto. Encantadísimo de seguir aquí charlando, pero tendréis cosas que hacer también. Así que
Lo dejamos aquí, esta súper interesante clase. Mañana nos movemos un poquito más hacia Occidente, hacia la parte occidental de Andalucía, ya más encarando al Océano Atlántico, Sanlúcar, Manzanilla de Sanlúcar y Condado de Huelva. Muy bien, si alguien no puso el nombre, ponedlo ahora, por favor. Agradecido de haber compartido hoy con vosotros, de ese tiempo extra que habéis aguantado aquí, súper interesados, lo sé. Y nada, pues muchas gracias por la contribución de todos los que habéis participado y hasta mañana. Buen día. Gracias a ti, Fran. Adiós. Gracias.